Una cuna de madera meciéndose sola en medio del monte cerrado, sin nadie empujándola, sin viento, sin ninguna explicación lógica posible. Y mientras ese vaivén lento y cadencioso hipnotizaba mis ojos, el llanto de un bebé brotaba desde la oscuridad de la ladera, sin que hubiera ningún niño visible en kilómetros a la redonda. Lo vi con mis propios ojos. Lo escuché con mis propios oídos. Y en los 40 minutos que siguieron, descubrí una verdad que nadie quiso creer. Una injusticia sepultada. Hace 60 años que todavía sangra en esa sierra. Desde aquella noche de marzo de 2024, cargo un peso que no soy capaz de compartir con nadie, porque las 47 almas que encontré en esa ladera me eligieron a mí para ser testigo de su existencia. Y ahora, cada madrugada, exactamente a las 3:33, me despierto con un susurro tenue en el oído derecho que repite las mismas dos palabras: gracias, tío. Y sé que nunca más voy a tener una noche entera de descanso, porque hay verdades que nadie quiere escuchar, pero los muertos no olvidan y eligen con cuidado a quien va a cargar su historia. Si este relato ya te tiene con los pelos de punta, dale like ahora mismo. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo historias como esta. Y si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ya, porque lo que viene a continuación te va a helar la sangre. Vamos. Déjenme retroceder y contar todo desde el principio, porque necesito que alguien sepa, aunque no me crean. Mi nombre es Francisco Cardoso, tengo 51 años y llevo 27 conduciendo camiones de carga. Mi ruta principal es la BR-040, el tramo entre Belo Horizonte y Río de Janeiro. Conozco cada curva, cada pendiente, cada bajada de esa sierra como conozco las líneas de mi propia mano. Y en casi 3 décadas recorriendo esa carretera, jamás ni una sola vez había detenido el camión en el tramo específico entre el kilómetro 128 y el 130. Porque es una zona peligrosa, con una inclinación brutal, sin un arcén decente, y de noche cae una oscuridad que devora hasta los faros más potentes del mercado. Pero aquella madrugada del lunes 8 de marzo de 2024, alrededor de la 1:40 de la mañana, no tuve elección. Sentí que el camión jalaba hacia la izquierda con una vibración extraña en el volante, y entendí de inmediato que el neumático trasero izquierdo había reventado. Fui bajando la velocidad, buscando algún lugar mínimamente seguro para detenerme, y encontré una pequeña plataforma de tierra compactada en el kilómetro 129, lo que parecía haber sido una antigua área de obras abandonada, lo justo para sacar el camión de la vía sin obstaculizar el tránsito. Activé las luces de emergencia, agarré la linterna, el triángulo, la llave de rueda y bajé al frío húmedo de la niebla que subía desde la ladera. Esa niebla de sierra que parece tener peso, que se pega a la piel y a la ropa como un abrazo que no pidiste. Y empecé a preparar el cambio de neumático. Un trabajo que había hecho cientos de veces, rutina mecánica que no exige demasiado pensamiento. El silencio era absoluto, completo. Del tipo de silencio que solo existe en una sierra aislada de madrugada, sin coches, sin viento, sin insectos, nada. Solo el leve crujido del metal del camión enfriándose y mi propia respiración convertida en vapor blanco. Y fue precisamente ese silencio lo que tornó tan perturbador el sonido cuando comenzó. Un llanto de bebé, débil, distante, emergiendo de la ladera a la derecha de la carretera, donde la mata atlántica cerrada descendía en picada, ladera abajo. Mi primer pensamiento fue automático. Tiene que ser un animal, una zarigüeya, algún bicho que emite un sonido parecido. Pero cuanto más escuchaba, más humano sonaba. Ese llanto agudo, característico de un recién nacido.
y sentí un apretón en el pecho porque pensé, alguien abandonó a un bebé aquí, un bebé tirado en el monte. Solté la llave de rueda, tomé la linterna y caminé hasta el borde de la plataforma de tierra, iluminando la ladera. Y fue ahí cuando lo vi, a unos 15 metros ladera abajo, entre los árboles y la maleza, había una cuna de madera antigua, del tipo que veía en casa de los abuelos. Barrotes verticales, pintura blanca descascarada por los años, y estaba meciéndose, oscilando suave pero constante, adelante y atrás, sola, sin que nadie la tocara. Y el llanto venía de ahí, o al menos parecía venir. Me quedé paralizado, observando, tratando de procesar lo que veían mis ojos, y la cuna siguió moviéndose con ese ritmo hipnótico. Pensé, tengo que bajar, tengo que ver si hay un bebé ahí de verdad. No puedo ignorar esto. Descendí por la ladera, aferrándome a raíces y troncos para no resbalar, con la tierra húmeda y las hojas mojadas haciendo la bajada traicionera. Y cuando llegué junto a la cuna y la iluminé directamente, vi que estaba vacía, completamente vacía, sin colchón, sin sábana, sin nada. Solo madera vieja y podrida. Pero seguía meciéndose sola. Y el llanto ya no venía de la cuna, venía de más abajo, más adentro del monte. Sentí un escalofrío trepando por la columna y me di vuelta para volver al camión. Pero entonces vi otra cuna, a unos 10 metros a mi izquierda, entre dos árboles, también meciéndose, también vacía, y otra más allá, y otra después. Conforme iluminaba alrededor, fui comprendiendo que había cunas dispersas por toda esa área de la ladera. 5, 6, 7 cunas que alcanzaba a ver, todas viejas, todas vacías, todas meciéndose en perfecta sincronía. Y el llanto se había multiplicado, un coro de llantos de bebés que ascendía desde más arriba, donde la ladera se aplanaba. Mi instinto gritaba que corriera, que subiera de vuelta al camión y me fuera de ahí. Pero algo más poderoso me empujaba hacia adelante, una sensación de que necesitaba entender, de que había sido conducido a ese lugar con un propósito. Seguí subiendo por el costado de la ladera, rastreando el origen de las cunas y de los llantos. El monte fue haciéndose menos denso, los árboles más separados, hasta que llegué a un claro. Un espacio plano, artificial, esculpido en la montaña décadas atrás. Y en el centro del claro, caída y medio cubierta por maleza, había una placa de madera grande, de aproximadamente 1 metro por 2. La limpié con la mano, removiendo tierra y musgo, y leí: Orfanato Santa Rita, al servicio de niños necesitados desde 1952. Y debajo, en letras más pequeñas, cerrado, 1967. Un orfanato en medio de la sierra, abandonado hace casi 60 años. Miré alrededor y así unos 50 metros, subiendo un poco más, vi las ruinas de un edificio, una estructura de concreto de 2 plantas con la mitad del techo derrumbado, ventanas sin vidrio, maleza creciendo por las paredes y devorando las esquinas. Y el llanto venía de ahí, de las ruinas, múltiples voces de bebés llorando al unísono. Mi linterna tembló en la mano. Pensé en retroceder, pero los llantos tenían algo de desesperado, de perdido, que me obligó a seguir subiendo hasta la entrada del edificio, donde una puerta de metal oxidado colgaba de una bisagra, y entré. El interior era devastación pura, techo con boquetes que dejaban ver el cielo nocturno, paredes con el revoque caído exponiendo los ladrillos, suelo cubierto de hojas secas, escombros y vidrios rotos. Pero logré identificar la estructura, un corredor central con habitaciones a los lados y una sala principal a la izquierda, más grande, de donde el llanto resonaba con más fuerza. Me dirigí hacia allá, y cuando iluminé el interior, casi solté,
La linterna. La sala medía unos 15 metros por 10, con el techo alto y las vigas expuestas, y alineadas en 3 columnas perfectas había decenas de cunas de madera, todas iguales, todas viejas y podridas, y todas, absolutamente todas, meciéndose solas en perfecta sincronía, adelante y atrás, generando un crujido rítmico de madera que resonaba por las paredes. El llanto era ensordecedor, un coro de voces infantiles llenando cada centímetro del espacio, pero no había ningún bebé, ningún niño visible, solo cunas vacías meciéndose y llorando. Conté rápido, 47 cunas, y en el centro de la sala había una mesa de madera volcada de lado, y sobre ella un libro grande abierto, un libro de registro. Me acerqué temblando e iluminé las páginas amarillas y manchadas de humedad. Era el registro de los niños. Una lista de nombres escritos a mano con caligrafía antigua, con columnas de nombre, fecha de nacimiento, fecha de ingreso y observaciones. Pasé las páginas hasta la última, con anotaciones, fechada en junio de 1967, y encontré 47 nombres listados, 47 niños entre recién nacidos y 5 años de edad. Y al pie de la lista, escrito con tinta roja diferente y una caligrafía apresurada, decía: transferencia al orfanato municipal de Juiz de Fora cancelada, orden de la diócesis, aislamiento permanente hasta nuevas instrucciones, 28 de junio de 1967. Y más abajo, garabateado a lápiz con letra temblorosa: perdóname, Dios me perdone, no tuve elección. Ellos ordenaron el cierre y prohibieron cualquier traslado. Los niños quedarán aquí hasta... Y la frase no terminaba, cortada, como si quien la escribió no hubiera sido capaz de completarla. Sentí náuseas. La garganta se cerró, porque entendía la implicación. Cuando cerraron el orfanato en 1967, no trasladaron a los niños. Los dejaron ahí, en ese edificio aislado en medio de la sierra. 47 niños pequeños, abandonados deliberadamente. Y lo que ocurrió después, nadie lo registró. Nadie lo investigó. Esas 47 almas nunca salieron de ahí. Quedaron atrapadas, llorando durante 60 años. Las cunas dejaron de mecerse todas al mismo tiempo. Sincronía perfecta. Y el llanto cesó. Un silencio absoluto descendió sobre la sala. Peor que el llanto. Mucho peor. Un silencio cargado de presencia. Sentí el aire volverse helado, la temperatura bajando varios grados en segundos, mi respiración convertida en niebla densa frente a mi cara. Entonces sentí un toque leve en mi pierna izquierda, como una manita pequeña sujetando mi pantalón, y luego otro en la derecha y otro en la espalda. Varios al mismo tiempo, toques suaves, infantiles, no agresivos, pero persistentes. Y escuché susurros, voces finitas de niños pequeños. «Tío, tengo frío. Ayuda, tío. ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron todos?» Mi linterna empezó a parpadear. En los destellos de luz y oscuridad vi siluetas, formas pequeñas, de la altura de un niño de 2 o 3 años, de pie entre las cunas. Sombras oscuras, sin facciones definidas, solo contornos, borrosos. Y había decenas de ellas, 40, 50, más, todas quietas, todas mirándome. No eran amenazantes, eran almas perdidas, confundidas, asustadas. Mi corazón estalló, el pánico tomó el control y corrí. Grité, «Perdón, perdón», mientras escapaba por el corredor, tropezando con los escombros, cruzando la puerta de metal, bajando la ladera a velocidad suicida, agarrándome a los árboles para no caer. Llegué al camión sin aliento, cerré las puertas con llave, las manos temblando tanto que apenas podía introducir la llave en el contacto. Arranqué el motor y antes de acelerar, miré por el espejo lateral y los vi. Venían bajando la ladera, caminando despacio.
Un grupo de siluetas pequeñas, docenas de ellas. No corrían, solo caminaban. Y el llanto volvió, el coro de 47 voces llenando la noche. Cuando se acercaron al camión, los primeros comenzaron a golpear los vidrios. No con fuerza, golpes débiles, suaves, tristes, y pequeños rostros se presionaron contra los cristales. Caras infantiles, borrosas, sin ojos definidos, sin bocas claras, solo la sugerencia de facciones. Y las manitas golpeaban, toc, 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 suave, desesperado. Grité. Pisé el acelerador con el neumático reventado y todo, el camión vibrando de forma violenta, y subí la sierra a velocidad peligrosa, sin mirar atrás, hasta estar kilómetros lejos. Llegué a casa en Belo Horizonte a las 6 de la mañana. No dormí. No pude. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, temblando. Y cuando salió el sol y la luz llenó la casa, fui hasta el camión a revisar el daño del neumático que había rodado tantos kilómetros reventado. Abrí la puerta del copiloto y miré el asiento. Me paralicé. Había un juguete que no estaba ahí antes. Un carrito de madera pintado de rojo desvaído, artesanal, del tipo de juguete de niños pobres de los años 50, con ruedas de madera torcida. Lo tomé con la mano temblorosa y vi que debajo tenía un nombre grabado con cuchillo, Miguel, y en el parabrisas, pegada con cinta adhesiva vieja y amarillenta, había una fotografía en papel fotográfico grueso, con bordes blancos, del estilo de los años 60. Mostraba a un grupo de niños, 47 niños, de distintas edades, organizados en 3 filas frente a un edificio de concreto, el orfanato. Y todos miraban directo a la cámara, con expresiones serias. Al dorso, escrito a lápiz con caligrafía infantil, «Gracias por escucharnos. 47 almas. Santa Rita, 1967». Solté la foto, retrocedí, volví adentro de casa, pasé días tratando de procesar, de decidir qué hacer. Fui a la policía, a la delegación central de BH, conté todo, mostré la foto, el carrito, di la ubicación exacta. El delegado me escuchó con paciencia y al final dijo: «Señor Francisco, incluso si su historia es verdadera, esto ocurrió hace casi 60 años. Todos los posibles responsables ya murieron. El delito prescribió. No hay nada que podamos investigar». Fui a la arquidiócesis de Belo Horizonte. Un sacerdote anciano me escuchó con expresión neutra y dijo que no tenían registro de ningún orfanato Santa Rita en la sierra de la BR 040. Fui al archivo histórico de Juiz de Fora. Encontré menciones vagas a instituciones de caridad de los años 50 y 60, pero nada específico sobre Santa Rita. Era como si toda la existencia de ese lugar y de esas vidas hubiera sido borrada de los registros oficiales, barrida bajo la alfombra de la historia. Semanas de investigación en hemerotecas y bibliotecas me llevaron a un único hallazgo: una pequeña nota de un periódico de Juiz de Fora de julio de 1967. 2 líneas. Vecinos de la sierra de la BR 40 reportan escuchar llanto de niños en las noches de junio y julio. Origen del sonido no identificado. Autoridades atribuyen el fenómeno a animales silvestres. Nada más. Ninguna investigación, ningún seguimiento, y las pruebas físicas, la foto, el carrito, desaparecieron. Una semana después de regresar del orfanato, simplemente no estaban. Revolví la cabina, busqué en casa. Nada. Como si nunca hubieran existido. Y lo entendí. Ellos me dieron las pruebas y luego las retiraron porque no se trataba de convencer a los demás. Se trataba de mí, de que yo supiera, de que yo fuera testigo. Pasé meses sin poder olvidar, sin poder conducir por ese tramo de la sierra. Y en junio de 2024, 3 meses después de aquella noche, volví de día, con la luz del sol, y subí hasta las ruinas del orfanato. Llevé 47 velas blancas, compradas en una tienda de artículos religiosos.
llevé un ramo grande de flores blancas. Limpié un espacio en el centro de la sala de las cunas, retiré los escombros con las manos, barrí las hojas, coloqué las 47 velas en círculo y las encendí una por una. Tomé el libro de registro que seguía ahí, lo abrí en la última página y leí en voz alta, despacio, con claridad, todos los 47 nombres. María José, Juan Pedro, Miguel, Ana Clara, cada nombre, cada niño. Y después dije, soy testigo de que existieron. Sé que fueron abandonados aquí. Sé que nadie vino a buscarlos. Sé que se quedaron solos. Y eso estuvo mal. Fue injusto. Y nadie va a responder por eso en este mundo. Pero yo estoy aquí. Yo sé, los recuerdo. Y prometo contar su historia. Mientras hablaba, sentí que algo cambiaba en el aire. El peso opresivo que siempre había en ese lugar empezó a levantarse. Miré alrededor y vi las siluetas pequeñas, docenas de ellas, de pie entre las cunas. Pero esta vez no eran borrosas. Esta vez más definidas. Rostros de niños, con expresiones cansadas, pero tranquilas. Miraron. Algunos hicieron gestos pequeños de despedida, de agradecimiento, y uno por uno comenzaron a desvanecerse, a disolverse como niebla al sol, hasta que todos habían ido. Las velas seguían ardiendo, y por primera vez en ese lugar sentí paz. Un silencio no opresivo, sino tranquilo. Bajé de la sierra y juré no volver, y cumplí. Pero ellos no me dejaron completamente. Porque desde ese día, cada noche, sin excepción, me despierto exactamente a las 3:33 de la madrugada con un susurro tenue en el oído derecho. Voz de niño pequeño que dice, gracias, tío. Solo eso. 2 palabras. Y luego silencio. Y no tengo miedo. No me molesta. Es solo un recordatorio. Es ellos diciéndome que todavía están ahí o que me acompañan. No lo sé con certeza. Conté esta historia a pocas personas, mi esposa, 2 amigos cercanos. La mayoría no me cree. Piensan que fue cansancio, alucinación, estrés acumulado. Está bien, no necesito que me crean, porque no se trata de convencer a nadie. Se trata de dar testimonio, de darle voz a quienes fueron silenciados. Hay injusticias que la historia entierra, crímenes que prescriben, verdades que se pudren en archivos que nadie abre, y 47 niños que fueron dejados para morir en una sierra aislada en 1967, porque alguien en algún despacho decidió que era más conveniente cerrar los ojos que enfrentar el problema. Y nadie pagó, nadie fue juzgado, nadie siquiera admitió que ocurrió. Pero yo sé, yo vi, yo escuché. Y ahora tú también lo sabes. Y cada madrugada, cuando me despierto con ese susurro, respondo en voz baja, de nada Miguel, de nada María, de nada Juan, y vuelvo a dormir. Y sé que los voy a cargar conmigo hasta mi último día. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por quedarte con esta historia hasta el final. Estos relatos necesitan llegar a más personas porque hay verdades que merecen ser escuchadas. Dale like a este video si te impactó. Compártelo con alguien que no tenga miedo de lo desconocido. Y suscríbete al canal para no perderte el próximo relato. La campana de notificaciones está ahí esperándote. Hasta la próxima.